Se entiende perfectamente. Ahora ayúdame a identificar la conspiración a partir de la era moderna, cómo la música se posiciona o sí, se sitúa a la par de la astronomía para desarrollar, para crear un sistema heliocéntrico, cuál es el rol de la música en este desarrollo, por así decir. Bueno, ya cuando hablamos de conspiración, viste un poquito, es un poco que uno puede señalar cosas, pero es todo un poco especulativo. Yo no es que descubrí la clave del engaño a través de la música exactamente, sino que no hay duda por todo lo que vi, no hay duda de que ambas cosas iban de la mano todo el tiempo. O sea, en toda la Edad Media, los sabios estudiaban por igual los sonidos, las constelaciones y cosas así, pero lo que es importante entender es que vos fijate, cuando hablamos ya de conspiración, cuando hablamos de utilizar el conocimiento como una herramienta de poder, o sea, una herramienta de poder significa que el conocimiento, quizás cierta gente que lo tiene, lo, lo utiliza a su favor, pero además impide que otros accedan a él. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro, claro. Entonces vos fíjate que estamos hablando de que Quadrivium, o sea, las cosas que se consideraban más importantes de todas, eran la música y la astronomía. Y cuando vos mirás nuestro sistema educativo actual incluso, son dos áreas, dos asignaturas que en la escuela están muy dejadas de lado. Y cuando, por ejemplo, se enseña música, no se enseña medio estas cosas que estamos hablando, por ahí muy por encima, pero los chicos en la escuela los hacen cantar, se desarrolla la parte artística, las letras de las canciones y vamos a tocar algún instrumento de percusión, pero no se enseña esto, ¿entendés? Y lo mismo con la astronomía. Se enseña como por encima, pero no te enseñan a observar el cielo, en la escuela no te ponen un telescopio todo el tiempo y tienen un observatorio y que vos estés todo el tiempo, tengas claro tu casa donde vos vivís, si está orientada al norte o al este y puedas ver siempre los astros y los utilices como guía para orientarte en tu vida. Lo mismo pasa con la música. Hicieron este sistema que es muy ingenioso y te lo presentan, pero no te enseñan cómo llegaron a él, no te enseñan de qué se trata, sino que cuando vos vas a estudiar música, a vos te enseñan a utilizarlo. Tal cual. Pero y vos fíjate que, por ejemplo, no sé cuáles filósofos, no recuerdo los nombres en este momento, pero seguramente alguno de los que se cita frecuentemente, que podría ser Platón, Aristóteles, ellos postulaban a partir de una intuición o una evidencia de que existiría un polo sur, perdón, un polo, entonces si había un polo debía haber otro, por una cuestión filosófica o una cuestión matemática. Entonces ellos ideaban modelos del cosmos a partir de un presupuesto. Decían, bueno, yo no tengo los ojos, no tengo la manera de ver todo el plano, todo nuestro hábitat, no lo puedo describir a partir de mi percepción, pero filosóficamente debe ser redondo. Redondo quiero decir porque era este porque tiene un principio y un fin, no como lo que vos decías, el del do al do, si se quiere es un círculo también. ¿No? Claro. Entonces ellos simplemente, por principio filosófico, porque matemáticamente, porque contemplando ciertos aspectos, seguramente haciendo un balance de las áreas del quadrivium, ellos simplemente forzaban o querían, eh, querían eh,
que se materializara un universo armónico con lo que ellos tenían en teoría frente a sí. Ujú. Y ese principio de hacer caber nuestra realidad en la teoría siempre se sustentó y se sustenta hasta el día de hoy. Pero Claro. se formula una idea, se le da un balance, una cierta estética, y después, una vez que está estéticamente, por decirte una cosa, simétrico, ¿no? Cuando se establecen ciertas simetrías, entonces se fuerza a la realidad a que se adapte a ese principio teórico. Ujú. Y, y entonces lo mismo sucedió con este muchacho, ¿cómo se llama? El del heliocentrismo. Lo Copérnico. Copérnico. Copérnico hace obviamente una descripción de los movimientos de los astros, pero los hace de una manera muy estética, ¿no? Porque él hace círculos concéntricos en los que él dice que los astros se mueven, que ese es su movimiento natural. Pone al Sol en el centro y dibuja círculos en torno a ese Sol. El Sol Ujú. circular, las órbitas también circulares, y quiere forzar ese modelo. Obviamente la observación después no condice o no coincide con los círculos y bueno, se va modificando. Pero hay un intento inicial de forzar a que el cosmos se materialice de la manera que yo lo pude diseñar en algo que me hace sentido a mí, me hace un sentido estético. Así también la música, como vos decías, se dividió arbitrariamente no en todo, pero algunos detalles tuvieron que ser obviados para poder dividirla de tal manera que hiciera que armonizara con otras áreas, ¿no? Entonces, Sí. todas en conjunto obran en favor de una ideología. Y esa ideología la podemos llamar heliocentrismo, y por eso nosotros nos remontamos, muchas veces cuando discutimos esta temática, nos remontamos al siglo XIV, al siglo XV, al siglo XVI, porque ahí se estaba gestando toda esta realidad que vemos ahora. Por eso ahora cuando vemos cualquier luz en el cielo podemos decir cualquier disparate. Esa luz es un asteroide que se nos está acercando, tiene forma de cigarro, tiene forma de calavera, porque total, yo construyendo dentro de un sistema forzado, de una estética forzada, yo puedo agregar detalles, ¿no? Como si estuviera pintando sobre un lienzo y se me ocurre ponerle un pajarito por acá, una nube por allá, un detalle por acá, una luz un poquito más brillante acá, y es simplemente, ¿no? Porque el cuadro ya está armado. Ujú. Obviamente que tiene asideros, como vos decís, la propia escala musical tiene asideros, ¿no? Hay unos puntos que no podemos, no son incorruptibles, que puede ser obviamente la octava, la quinta, la tercera, son incorruptibles. Pero entre un tono y el semitono hay algunas cosas que tuvieron que ser forzadas para poder Sí, dividirlo en 12, ¿no? sí, mira, dos cosas de lo que dijiste me surgen para decirte, a ver, espero que no se me vayan de la mente las dos. Una es que tiene que ver con justamente la época en la que esto sucede y que tiene que ver con lo que yo voy entendiendo que es realmente el quadrivium. Cuando hablamos de que es el conocimiento superior, también vos te das cuenta que son tanto el modelo cosmológico como un sistema musical, no son cosas que una cultura agarra y dice, bueno, lo voy a cambiar y el año que viene lo cambio o en 5 años, sino que son sistemas que se implantan, cuando se decide adoptar alguno, duran por muchos siglos, ¿entendés? Eso es Claro. cuadrivium. En cambio, hay otras áreas
que por ahí van evolucionando más rápido y van cambiando. En cambio esto no, porque esto está anclado a toda la realidad. Esto está anclado a todo. O sea, especialmente, por ejemplo, a la religión también, ¿no? Esto va de la mano de la religión. Nosotros tenemos la idea de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como una especie de Trinidad que en el fondo es una sola unidad dividida en tres o que tiene tres aspectos, y justamente este sistema es exactamente así. El sistema tonal tiene lo que llamamos la tónica, tiene lo que esto es para hablarlo bien otro día, ¿no? Pero lo quiero Ni simplemente hablar. poner sobre la mesa. La tónica, el subdominante y el dominante son cómo se manejan los acordes en una composición. Son tres áreas y es como esa trinidad. Entonces esto tiene una correlación absoluta con todo, tanto con lo que hablamos del calendario, lo que hablamos del zodíaco, de la astrología, y lo que estamos hablando eh, de la mirada de la religión, de la mirada teológica. Eh, entonces todo eso es el área del quadrivium. Lo que a mí me parece sorprendente es que esto yo recién lo descubro a esta edad y buscándolo mucho, y yo tengo muchos músicos amigos y grandes músicos, capos totales, mucho mejores que yo. Sin embargo, no conocen todo esto porque no se enseña en ningún lado. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que hay cosas muy sencillas que yo les enseño a alumnos míos, hasta a niños, eh, de cómo son estos de los armónicos, por ejemplo, es la mejor manera para entender las fracciones, lo que es un tercio, un cuarto, un quinto. eh, y es inconcebible para un griego, sería inconcebible que en una clase de matemáticas no se incluya la música, porque casi que uno, de hecho, es la mejor manera de entender las fracciones, por ejemplo, y las proporciones. La música es el estudio matemático de las proporciones. Sí, Eh, especialmente en la parte rítmica, ¿no? no, en la parte rítmica y también en la parte melódica. Esto que hablaba de los intervalos y las distancias entre los sonidos, tiene que ver con las proporciones. Lo que pasa es que, bueno, es un poquito para explicar, esto ya nos tendríamos que poner un poco más técnicos y, bueno, puede ser un poco largo, un poco difícil de entender, pero básicamente sería eso, que la música es absolutamente una rama de la matemática y no está planteada así. En la universidad tampoco, vos vas a estudiar en Bellas Artes y vas a estudiar historia de la música, que es donde vos tenés una formación, digamos, más científica, ¿no? En la universidad, y tenés una formación científica, pero no de esto, ¿entendés? Sino que vas a tener una formación científica, no sé, de historia del arte, siempre visto como un arte nada más. No es como que no se da acceso o no se facilita mucho que todos cuando estudiemos aprendamos a relacionar una cosa con la otra. Eso sería el punto central de lo que yo quiero exponer en este directo. Espero más o menos Seguro, se que se haya entiende. entendido. No, por supuesto, y aparte va un poco de la mano con todo esto que comentamos muchas veces, que es, por ejemplo, qué literatura, qué conocimientos esconde el Vaticano Exacto. en sus subsuelos, ¿no? En sus celdas por ahí. ¿Realmente se quemó Alejandría o hicieron un fueguito y se robaron las cosas y las escondieron? ¿Realmente les quemaron todo a a los aztecas o simplemente les robaron y escondieron? O sea, Ajá. se oculta el conocimiento para poder controlar, porque ya sabemos el conocimiento confiere poder y no es una simple frase. Cuando nosotros decimos eso como una frase le quitamos todo valor. El conocimiento es poder. Si solamente lo tomamos como una frasecita y sí, el conocimiento es poder. Está bien porque queda, porque se arraiga, pero hace falta que lo entendamos como una verdad absoluta. El Claro, conocimiento y el poder son una sola cosa. Y absolutamente. y el conocimiento que, está bien, no nos lo tenemos ganado,
no quiero decir yo que porque yo haya venido a este mundo, necesariamente mis coetáneos deben compartir su conocimiento conmigo. Claro. Pero obviamente si no lo hacen, se da una relación de injusticia, una relación injusta. Y las Ujú. relaciones injustas son una falta de armonía, ¿no? Y una falta de coherencia del colectivo. Se crean básicamente dos polos humanos, cuando hay un grupo que tiene el conocimiento y otro grupo que no. Y esa relación es totalmente discordante, es totalmente contraria a la subsistencia del ser humano. De ahí esa es la madre de todas las guerras, esa es la madre de todos los conflictos sociales, es la madre de los crímenes, los asesinatos, todo lo oscuro viene en parte o en mucha parte, en gran parte viene a partir de este concepto de decir yo puedo dominar al otro, ¿no? Y el otro se somete porque yo tengo los conocimientos. ¿Y cuántos? Si, mirá, estamos apenas tocando la superficie del tema de la música, pero cuántos conocimientos aún mucho más sutiles. Por ejemplo, los conocimientos de la cuasi magia, o sea, de los ilusionistas, pero de los ilusionistas de verdad, o aquellos que conocen los mecanismos, por ejemplo, hay personas que a través del relato pueden hacerte erizar el pelo, ¿no? Los pelos del cuerpo. Claro. Sí, 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 sí. Hay una narrativa que te hace erizar los pelos del cuerpo, pero hay mecanismos, hay una métrica, por así decir, que debe utilizarse para lograr ese cometido, ¿no? Nosotros hoy está todo trivializado en las películas de terror y ya conocemos más o menos algunos mecanismos. Pero eso también es una ciencia. Bueno, El cómo controlar las emociones del otro es una sí, ciencia. sí, inclusive ahora lo que estás diciendo me hace relacionar con otra cosa. Yo estuve viendo tus directos con Gastón Vargas, que expone la medicina germánica, que me parece increíble. Y en un punto, cuando vos no tenés esa idea, ese conocimiento de la relación entre el organismo, la mente, la psique, ¿no? Que yo, un conflicto me genera un tumor y ese tipo de cosas, ese tipo de cosas parecen como mágicos. Pero cuando Claro, vos, la propia magia, parece magia, por ejemplo, los chicos ven un acto de magia y les gusta porque no entienden cómo hizo el truco el mago. Cuando vos entendés cómo hizo el truco, ya no te da más gracia ni te interesa, o lo ves de otra manera, ya no te parece magia. exactamente. Seguramente una persona del siglo XV venía acá y prendés la luz y una lamparita y piensa que es magia eso, y piensa que, no sé, que sos un dios, que podés generar luz, y para nosotros es una cosa de todos los días que no tiene nada de mágico porque ya entendimos el electromagnetismo. Entonces, esas cosas se saben, pero las sabe cierta gente y lo que se hace es diseñar distintas cosas. En el caso de la música, se componen obras, se hacen salas de conciertos, tenemos la industria hoy de Hollywood y del mainstream musical, en la cual todo esto, a vos lo que te dan es el producto terminado, que a vos te genera un impacto tremendo y te afecta a todos los niveles, porque para vos es un poco magia todo eso. Pero detrás hay un trabajo científico de que fueron descubriendo ese mecanismo. Tal cual. Y una vez que desarticulamos los mecanismos que se nos ocultan, nosotros avanzamos hacia el empoderamiento, ¿no? Avanzamos hacia el poder, avanzamos hacia el control de nuestro propio cuerpo, de nuestro entorno.
Ujú. Por eso es tan importante también conocer la verdadera forma o la forma aproximada o aproximarnos al tema de nuestra cosmología. Porque una vez que la podemos visualizar eh, mucho más cerca o aproximarnos a una visión mucho más cercana de lo que podría ser, estamos también viéndonos de una manera más acertada a nosotros mismos. Y eso sucede en cada una de estas áreas, ¿no? Cuando desarticulamos o descomponemos, ¿cuál es esta palabra para eh, desestructurar? Hay una palabra que se usa en literatura, se me pasa, se me escapa ahora. Ese era mi campo, pero Ujú. cuando desconstruir se llama, cuando desconstruimos, ¿no?, el tema de la música y lo analizamos, lo estudiamos y después lo podemos volver a armar y dejarlo tranquilo, pero ya entendimos por dónde viene la mano. Ese es el tema. Exacto. Ese es Conocer el truco, descubrir el mecanismo. ¿Qué es lo que prende la luz? ¿Es esta palanquita o qué es lo que prende la luz? ujú. ¿No? ¿Dónde está el conejo? Exactamente. Está en la nada, la galera estaba vacía, ¿dónde está el conejo? Nada, es saber eso, no es tampoco salir a matar a nadie. No, No, simplemente, pero todo lo contrario. Justamente lo que a mí me atrapa también de este movimiento del terraplanismo es que no hay ninguna intención de no solo salir a matar a nadie, sino a menos a lo sumo en broma, dicen, bueno, vamos a tirar unas antorchas a la NASA, pero estamos hablando en broma, por supuesto, sino que se trata de esto, de charlar, de aprender, de compartir información y de un poco sacar a la luz información que están utilizando sin pedirnos permiso en nosotros mismos. Eh, Así que bueno, la verdad, Richard, yo la hora que es, a mí ya se me hizo un poco largo. En realidad hay muchas cosas más que tengo para comentar sobre el tema y me encanta hacerlo. Eh, pero bueno, espero que haya por lo menos quedado planteado el punto de mira básico y bueno, si a vos te resulta interesante, lo podemos continuar en algún otro día. Lo no, podemos. por supuesto, fue una intro para todos. También te teníamos que conocer. También invitamos al capitán Mengano. Sí, la Capitán Vengano. Nos la pasamos bien y apenas dedicamos una horita a este tema, pero me parece que fue una buena intro. Hay personas acá en el chat y bueno, personas quizás tampoco me quiero hacer el sabio, pero me incluyo hasta cierto punto, que con esta pequeña intro que nos diste ya podemos avanzar muchísimo por nuestra propia cuenta. Y eso también un poco es este, el, el- la idea en este tipo de directos. Yo muchas veces simplemente tiro una idea al aire y quien quiere tomarla y desarrollarla, seguramente, bueno, no porque la haya tirado yo, pero mucha información con la que me encuentro, la tiro por ahí. Y siempre hay alguien que hace un eco, que me manda un artículo, que hace ese tipo de intervenciones. Así que yo te puedo asegurar que esto fue realmente un abreojos porque no lo habíamos tocado, ¿no? Todos sabemos la importancia de la música, pero no habíamos establecido la relación entre la música como un forjador de ideología, por ejemplo. Por lo Claro, menos la música como se entiende en el quadrivium, ¿no? Ahora la claro. música cantada, el folclore, las marchas, todos sabemos que son forjadores de ideología. Pero bueno, vos Sí, mismo estabas apenas empezando a mencionar los diferentes tipos de armonías,
las armonías en mayor, las armonías en menor, que bueno, ni siquiera usaste esas palabras porque seguramente ya se te abría otro panorama, pero Sí, que sí, pero tienen es eso. diferentes finalidades. Y después todo lo que no, bueno, no, o sea, apenas empezamos. Nos falta hablar de las religiones y cómo han utilizado la música. Nos falta hablar Exactamente. la política y cómo han utilizado la música, etcétera, ¿no? Nos falta hablar de armas sonoras, por ejemplo, que se Hay de utilizan todo. el día Sí, de sí, hoy. sí. Sí, 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 hay de todo. Y también lo que es la psicoacústica, el ultrasonido, está todo relacionado. Es un tema muy grande. Y después, por supuesto, también un tema que seguramente a muchos les va a interesar, ya en nuestro siglo XX y en las últimas décadas del siglo XX y la actualidad, que es hablar un poco de encuadrar todos estos temas en lo que es la música que todos más bien escuchamos y conocemos. Eh, hay bastante para hablar de los grupos de rock, de los estilos así más actuales, mirados un poquito desde esta perspectiva. Así que bueno, todo eso lo pongo ahí sobre la mesa. Si resulta interesante, podemos en otra oportunidad continuar con ello.